de los años 60, 70, pues bares había, el Rompeola siempre existió, había la Tortuga, el Centollo, había un bar que se llamaba el 3 de Mayo, que estaba donde está ahora el Trasmayo, al lado donde está la Bombilla, anteriores a esos, pero eran bares ya como de ir los hombres un poco por la noche a cenar, porque ellos cenaban en el Chigre siempre, bajaban la cena de casa y cenaban en el Chigre con una potiquina. ¿No cenaban en casa? No. ¿Y entonces? Porque, bueno, era el momento que tenían ellos de... Para departir. Claro, claro. ¿Y bajaban con la pota al bar? Al bar, sí. Y además es que en los bares, luego estaba ya el del Aldeano, y el que ya ahora la playa, la Nansa, que también abrió por aquella época, estaba la Casa al Nieto, que se hacían bodes y banquetes, estaba la Cabaña, y bueno, ya pues, después de aquello ya, pues eso, el Marbella y ya todos estos ya vinieron, el Pescador, el Imperial... esos ya vinieron un poco más tarde, o sea que no, las terrazas y esos ya vinieron más tarde, pero había bares y no estaba bien, o sea, no estaba mal visto que tú bajares con la tupota a cenar al bar. No, es que era lo que hacían y consumían la bebida, entiendo. Sí, por supuesto, claro. Y entonces en la potina, ¿qué llevaban? ¿Daste cuenta de qué comidas bajaban al bar para cenar? Pues bajaban lo que se comía en casa para cenar igual, o sea, ¿y qué solía ser? Bajaban a lo mejor, pues mira, a mí había una cosa que me gustaba mucho, que eran de la parte de la cabeza del piscín, pues tienen como unos manines, hay unos huesinos que tienen mucho, no sé, como mucha carnina, y es como si fuera, da la impresión que si pienses en la carne de ternera, que ya como si fueran pues el jarrete, una cosa así, y eso hacíase mucho con arroz, y luego también pues patates con cualquier pescado, con golondru, con sardines cocides. ¿Patates con sardines cocides? Sí, cocían les sardines y o sea, cocíanse les patates con les sardines. Sí. Y también, bueno, aunque no sé si era más o menos, pero yo recuerdo, a ver, en mi casa yo recuerdo mucho comida de eso, pues patates con pescado o arroz con pescado. Ajá. Sí. ¿Y caldoso? ¿Era caldoso? ¿Patata caldosa? Sí, caldosa. Y con pescado también, a ver, también hacían, fíjate tú, en aquel tiempo yo recuerdo pues con los besugos, no era como ahora, que yo era como muy... Y era fideos con besugo. ¿Fideos con besugo? O con bonito. Coño, el fideuá famoso, sí. a mí hace gracia, porque el fideuá famoso, yo digo, pero si yo vivo toda la vida desde que nací. Qué cosa más curiosa, Pues eso era normalmente lo que bajaban, y como te decía, la forma de bajarlo era que normalmente bajaban las mujeres. Sí. Bajaba la mujer o el marido al bar donde paraba él, al porque que te comenté al tuyo habitual. Al tuyo habitual con tus compañeros habituales, sí, eso, ellos venían del muelle, porque después de dormir la siesta, el que la dormía o no, si venían mucho más tarde de la mar. Sí, claro. Entonces, como tenían que hacer todo el aparejo, lógicamente ellos tenían que ir, pues en la segunda luna de febrero tenían que ir a cortarles bares de avellano, para poder hacer nases. Luego había que hacer un proceso tremendo para eso, para hacerles nases. Y luego tenían que hacer pues la red, tenían que hacerlo todo, tenían que coser, que tenían que adobar, tenían que todo. Entonces, lógicamente, tenían mucho trabajo. Y cuando venían del muelle para casa, no iban para casa, iban para el bar, y ya sabían más o menos la hora que era, y ellos bajaban. Y si no, el guaje, todavía se recuerda, que todavía lo recordaba mi hermano el otro día, que decía, guaje, vete a casa por la comida, que no puede bajar la mujer. Y después a casa y bajabas y la potina. ¿Y la potina luego subíanla, dejabanla en el bar y cogíanla y al día siguiente? No, normalmente subíanla, sí. De la que recogían ya, marchaban con ella para casa. Con la potina para casa. Vale. Pues en tiempo de castañas, pues los del Chigre saben unas castañas o algo, y ahí estaban con la botellina. A reposar un poco. Sí, no, ellos pedían la botella, pero cenaban en el Chigre con la... Y ya te digo, y normalmente tenían pues pandillas, por decirlo así, de alguna forma, ¿no? Los grupos. Sí, juntábanse en tal bar o en tal otro. Tú tenías que buscar a un paisano y sabías en qué Chigre estaba. Claro, porque como lo de antes, eran fijos de local. Tú sabías dónde cenaban, sí, pero era el momento que tenían ellos para socializar. Sí, claro. Y para hablar, para echar el mareaje. Que bueno, echar el mareaje, y más bien, yo siempre dije que era más bien cuando se junten en el ribero o en el muelle, que lleguen de la mar y júntense ellos para hablar de... de cómo ellos fue. De cosas de la mar, sí. Anda, pues mira qué curioso, eso sí que no lo... O sea, bajaban a comer a cenar al bar. Casi siempre. Y organizabas eso por digamos, por zonas y locales, y sabías que fulanito menganito estaban en tal sitio. Sí. Qué bueno. Sí, era así.